Muito obrigado, Regina. Muito obrigado a Mónica Fantín, a Lucía Schneider. Muito obrigado al equipo del Instituto de Filósofos e Innovadores, al profesor José Paulo Teixeira, que nos acompaña aquí en esta sala, a Regina, a Eugenio y a todos los que hacen posible este encuentro. Vamos a hablar de José Ortega y Gasset. Efectivamente, como ha dicho Regina, estoy aquí como director del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación Ortega Marañón de Madrid. Estoy invitado por el Instituto de Filósofos Innovadores y también por la PUCI de Paraná para realizar una estancia de 3 meses en Brasil, en vuestro maravilloso país, del que estoy encantado y fascinado, y conociéndolo todavía. Y creo que podremos impulsar una red de investigadores sobre José Ortega y Gasset, que estoy convencido que va a dar muchos frutos y muchas satisfacciones a todos los que trabajamos alrededor del legado y del pensamiento de José Ortega y Gasset. Y voy directamente al tema que nos convoca esta tarde. Hemos titulado esta sesión Ortega Educador. Vamos a tratar, por lo tanto, de la pedagogía, que fue uno de los grandes temas que le preocupó a Ortega. A las personas que nos escuchan y que estén interesadas en leer o acercarse a los escritos pedagógicos de José Ortega y Gasset, yo les recomiendo que compren un libro que acabamos de publicar en la editorial Alianza Editorial, en España, que se titula Misión de la Universidad y otros ensayos sobre pedagogía. Es un libro que ha salido en 2026, es un libro de bolsillo, muy fácil de manejar, y hemos reunido ahí el principal texto de Ortega sobre la pedagogía, que como todos sabrán se titula Misión de la Universidad, y también hay otros ensayos sobre pedagogía. Y asumo que tanto a la profesora Mónica Fantín como a Lucía Schneider y al resto de investigadores que están participando de este seminario les interesará especialmente las ideas que Ortega tiene acerca de qué es el estudiante, qué es el maestro, qué es la enseñanza, qué es la universidad, qué es la pedagogía. Todas esas preguntas están contestadas en estos textos sobre pedagogía reunidos en este volumen que les acabo de anunciar, que se titula Misión de la Universidad y otros ensayos, en Alianza Editorial. Dicho esto, también debo hacer una advertencia al público. Yo no soy experto en pedagogía, yo soy experto en comunicación social, es mi campo de trabajo y yo, de hecho, a lo que me he dedicado desde que hice mi tesis doctoral sobre la obra periodística de José Ortega y Gasset es a estudiar sus empresas culturales. Es decir, todas las empresas que Ortega puso en marcha a lo largo de su vida para intentar elevar el nivel cultural de la España que a él le tocó vivir. De una forma indirecta, la pedagogía entra dentro de este campo de conocimiento, pero no soy un experto en pedagogía, y también quiero decirlo desde el principio, aunque he leído y trabajado los textos de Ortega sobre pedagogía. Y precisamente sobre ellos es sobre los que quiero dedicar los próximos minutos para centrar algunas ideas de Ortega sobre la pedagogía. En concreto, me voy a referir a 3 textos. El primero de ellos se titula La pedagogía social como programa político. Es un texto de 1910. El segundo de ellos es un texto que se titula La pedagogía de la contaminación y es un texto de 1917. Y el tercero de ellos, con el que terminaré, con una rápida referencia, es Misión de la Universidad, que es un texto de 1930. Los he ordenado, por lo tanto, cronológicamente para que podamos tener una perspectiva diacrónica del pensamiento de Ortega o de las ideas de Ortega sobre la pedagogía. Y lo primero que debemos empezar a decir es que a Ortega le preocupa la figura del maestro. Y sobre todo le preocupa la figura del maestro en el contexto educativo
de la España de principios del siglo XX. Ortega no cree que la institución educativa sea una entidad abstracta que se pueda extrapolar de una sociedad a otra o de un lugar a otro, sino que la institución educativa, es decir, la escuela, los liceos, la universidad, tiene que estar integrada en cada sociedad en la cual desarrolla su actividad. Por lo tanto, hay una especie de crítica en Ortega a esta idea de que trasladando las mejores universidades del mundo a nuestros países vamos a conseguir mejores universitarios. Ortega cree que esto no funciona así. Por ejemplo, la Universidad de Cambridge o la Universidad de Oxford, que pasan por ser las mejores universidades del mundo, funcionan en Inglaterra. Pero a lo mejor trasladar la Universidad de Cambridge a Brasil o a España es un fracaso absoluto, porque las universidades no son entelequias o maquinarias abstractas que puedan funcionar en todos los contextos sociales, sino que debe estar íntegramente vinculada con cada realidad social, lo cual quiere decir que habrá que adaptar la universidad o la institución educativa a cada realidad social, ¿no? Eso en cuanto al concepto de entidad educativa. Y en cuanto al concepto de maestro, bueno, Ortega lo tiene muy claro. El maestro lo que debe hacer es acompañar, incitar, contaminar al estudiante y despertar en él la curiosidad por la filosofía, es decir, por el pensamiento, por dudar y por preguntarse acerca del mundo y de la vida. Por lo tanto, Ortega no cree que el maestro deba ser un mero repetidor de dogmas o de teorías científicas, sino que el maestro lo que debe hacer es suscitar en el alumno la curiosidad científica, la curiosidad por la cultura, la curiosidad por el arte, en definitiva, la curiosidad por la filosofía. Dice, por lo tanto, Ortega que el maestro tiene que introducir a los estudiantes en la vida y en los órdenes esenciales de la vida. Pero, dice Ortega, no se le exige al maestro de física que sea físico. Debe saber enseñar la física y debe saber despertar en el estudiante esa inquietud por la ciencia física. Pero no se le exige ser un científico ni un físico al maestro que enseñara esta ciencia, ¿no? Hablemos un momento de la pedagogía social como programa político, porque si al principio he comentado que para Ortega la institución educativa no se puede comprender desligada de la sociedad en la que está inserta, en la cual se inserta, esto tiene inevitablemente un componente político. En la conferencia de 1910, que se titula La pedagogía social como programa político, Ortega vincula o parte, va a hablar de la pedagogía, pero parte de la idea de patria. Entiendo que en portugués era la misma idea, la misma palabra que en español, ¿no? La patria, la nación donde vivimos los individuos, ¿no? Y Ortega parte de una idea nietzscheana, de Nietzsche, en el sentido de que la patria, dice Ortega, no es el pasado, ni siquiera el presente. Dice, la patria es algo que todavía no existe. La patria no es la tierra de los padres, la patria es la tierra de los hijos. Y ya se ve desde este punto de partida cómo Ortega va a desembocar en la pedagogía, pero ya vemos desde dónde parte. Parte del futuro, de la futurización, de lo que la patria tiene que ser. Por lo tanto, para Ortega, la mejora de la patria es la patria de nuestros hijos. Dice que la patria no es una tarea que ya esté hecha. La patria, dice Ortega, es una tarea que se tiene que cumplir. Es un problema que hay que resolver. Es un deber de todo ciudadano. ¿Y cuál es el instrumento para realizar esa patria donde los individuos van a ser educados y van a convivir en sociedad? La política. La política es el instrumento para transformar la realidad social circundante, dice Ortega. Otra cosa es que su experiencia política le lleve después a hacer una gran crítica de la política, pero de la política
digamos, chabacana, no sé si esta palabra existe o no, de la política, de la baja política, del utilitarismo, no de la política con mayúsculas, porque la política con mayúsculas es la politicaje, que es la politiquería, la baja política, ¿no? Para Ortega, la política con mayúsculas, la alta política, es el instrumento para transformar la realidad social. Y en este texto tan interesante que les recomiendo que lean, sobre la titulada La pedagogía social como programa político, Ortega dedica bastantes páginas a definir qué es la educación. Y la educación para Ortega consiste en convertir una cosa menos buena en otra cosa mejor. Esto es, en sentido etimológico, la palabra educatio. La educatio, en sentido latino, es convertir algo menos bueno en algo mejor. Si esto lo aplicamos a la educación, en el campo en el que hoy nos movemos y estamos hablando, la educación lo que permite es perfeccionar al individuo. Esto es la pedagogía. La pedagogía o la ciencia pedagógica, cree Ortega, tiene que determinar los fines educativos y encontrar los medios para llevar al educando, al estudiante, al alumno, hacia ese ideal. Por lo tanto, para Ortega la pedagogía tiene estos dos elementos constitutivos. El primero, la pedagogía tiene que determinar los fines, o podríamos decir el modelo ideal de ciudadano, de individuo. Ese modelo ideal, determinarlo, establecerlo. Y a la vez tiene que establecer los medios, los recursos para poderlo conseguir. Por lo tanto, según Ortega, la pedagogía anticipa lo que el hombre debe ser. Anticipa lo que el hombre debe ser, idealmente, y busca los instrumentos para conseguirlo. Eso es la pedagogía para Ortega. Ahora bien, se pregunta Ortega, ¿qué ideal de hombre educar? ¿Cuál es este ideal de individuo? Bueno, en primer lugar, Ortega cree que hay que educar al hombre interior, al hombre que siente, al hombre que quiere, no al hombre biológico, sino al hombre social. Es decir, para Ortega, lo que debe procurar la pedagogía es educar al hombre de la cultura, no al hombre de la natura. Recuerden el título del texto, la pedagogía social como programa político. Se trata de educar, por lo tanto, al hombre en sociedad, no al hombre natural, no al hombre de la natura, sino al hombre de la cultura. Ser hombre, cree Ortega, es participar de la ciencia, del arte y de la moral. ¿Qué son la ciencia, el arte y la moral? Para Ortega eso es cultura. Para Ortega la cultura es ciencia, arte y moral. Y la cultura no es un patrimonio individual. La cultura es un patrimonio social. Por eso habla de la pedagogía social. Nosotros tenemos que, los pedagogos, deberían definir ese ideal, ese hombre ideal, pensando en la cultura, en la transmisión de la cultura. En ese sentido, Ortega es un poco, o recuerda a Platón, y de hecho lo menciona en su propio texto, porque para Ortega la educación no es una actividad individual. Para Ortega es una actividad social. Decía Platón, esta bellísima frase de Platón, hay que educar a toda la ciudad para educar a un individuo. Y esto es bastante resonante en la obra de Platón. Hay que educar a toda la ciudad para educar a un solo individuo. Por lo tanto, para Ortega, la pedagogía es pedagogía social, no individual, es pedagogía social.
La pedagogía es para Ortega la ciencia de transformar las sociedades. Esto es la pedagogía, nada más y nada menos. La ciencia de transformar las sociedades. Es una obra común, colectiva, porque es cultural. Y lo cultural es social, colectivo, cooperativo. No es, por lo tanto, una obra individual. Esto en cuanto a las ideas centrales del texto de 1910, titulado La pedagogía social como programa político. ¿Y qué encontramos en el texto de 1917, titulado La pedagogía de la contaminación? La palabra es la misma, contaminación, en portugués, ¿no? Es la misma. Es una conferencia que Ortega pronuncia en 1910 en la Escuela Superior de Magisterio. No olviden que Ortega, antes de ser catedrático de Metafísica en la Facultad de Filosofía, él fue profesor en la Escuela de Magisterio, que es donde se forman los maestros. Entiendo que aquí también, ¿no? La Facultad de Educación o las escuelas de Magisterio. Pues Ortega les está hablando a los alumnos de la Escuela de Magisterio, ¿no? Y comienza, como es muy habitual en los textos de Ortega, con una provocación. Ortega empieza esa conferencia diciendo: nada que merezca la pena ser aprendido puede ser enseñado. Parece un juego de palabras. Voy a volver a leer la frase de Ortega. Nada que merezca la pena ser aprendido puede ser enseñado. ¿A qué se refiere Ortega? Si yo les pidiera que le dieran vueltas a esta frase, que pensaran la frase, probablemente ya están viendo la intuición de Ortega, ya están viendo a dónde apunta o lo que nos quiere decir Ortega. Y lo que nos quiere decir Ortega es que la esencia de cualquier ciencia o arte no puede ser transmitida, sino que tiene que ser conquistada por cada persona. Insisto, la esencia, no los métodos, no las técnicas, sino la esencia de cualquier ciencia o arte tiene que ser conquistado por el propio individuo. No se puede enseñar. Tiene que ser una conquista del propio esfuerzo individual. Por lo tanto, a partir de aquí, lo que hace Ortega es hacer una crítica, que está bien, que la recibamos y que por lo menos la reflexionemos. Una crítica sobre nuestros modelos educativos. ¿Cómo son nuestras escuelas? ¿Cómo son nuestros modelos educativos? Pues para Ortega, las escuelas actuales, él está hablando a principio del siglo XX. Reflexionemos si han cambiado o no nuestros modelos educativos. Pero en aquel momento, lo que Ortega cree es que las escuelas se limitan a descargar, dice Ortega, a descargar sobre los discípulos lastres de doctrinas científicas ya hechas. Es decir, dogmatismo. Las escuelas, según Ortega, se limitan a transmitir dogmas, teoremas, ciencias ya hechas por otros. Y en esto consiste básicamente la escuela que Ortega percibe en ese momento. No se olviden que él está proponiendo una reforma de la educación. Y lo que él cree es que esta transmisión, este lastre, esa es una palabra, lastre, ¿no? Lastre de doctrinas científicas ya hechas, él cree que es todo lo opuesto a la ciencia. Es todo lo contrario a la ciencia. Porque, ¿qué es la ciencia verdadera para Ortega? La ciencia verdadera no está hecha de conclusiones, sino que la ciencia es, dice Ortega, una acción intelectualmente fluida. La ciencia es una acción intelectualmente fluida, en movimiento permanente. La ciencia es dudar de lo que ya está demostrado. La ciencia es una acción, por lo tanto, todo lo contrario al dogmatismo. Para Ortega, el dogmatismo mata la curiosidad científica.
¿Qué es lo esencial de la ciencia para Ortega? El movimiento del pensar en una atmósfera de problema. Son sus palabras. El movimiento del pensar en una atmósfera de problemas. Sin embargo, se lamenta el propio autor en esta conferencia de que la escuela actual lo que ha hecho es que el maestro solamente pueda enseñar dogmas, maneras o tópicos, gustos genéricos, ideales, deberes, pero no puede contaminar por la estructura de la escuela, no puede contaminar el espíritu científico en los estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que piensa Ortega? Piensa que la ciencia, la moral y el arte, es decir, la cultura, según decíamos antes, la ciencia, la moral y el arte no pueden ser mecánicamente enseñadas. La cultura no se puede enseñar mecánicamente. Esta es la base de su crítica al sistema educativo. La filosofía, dice Ortega, no se enseña. La filosofía se contamina. Esta palabra también funciona, ¿no? Contaminar. La filosofía no se enseña, la filosofía se contamina. Es decir, frente a una pedagogía mecánica, Ortega, son sus palabras, afirma la pedagogía de la contaminación. Dice Ortega que él no quiere enseñar filosofía, que pretende seducir a sus alumnos hacia la filosofía. Eso es lo que dice Ortega. Yo no quiero enseñar filosofía, quiero seducir a mis alumnos hacia la filosofía. Esta sería la misión del intelectual, la misión del filósofo. Proclamar, dice Ortega, la obligación del esfuerzo intelectual, ese esfuerzo que dilata las almas, que potencia la vida. Por lo tanto, a lo que Ortega aspira como profesor, dice, es hacer dudar a las almas quietas de los alumnos. Hacer dudar a las almas quietas. Dice, esa es la misión del pedagogo. No transmitir dogmas mecánicamente, sino hacer dudar, poner en movimiento, estimular la propia curiosidad científica de los individuos, ¿no? Y ya termino con el último texto al que me quería referir, que es la misión de la universidad. Es un texto muy conocido, por otra parte, no hace falta que... Y es un texto extenso, nos llevaría mucho tiempo hablar solamente de la misión de la universidad. Pero, básicamente, en este texto de 1930, Misión de la Universidad, Ortega afirma algunas de las ideas que ya están incubadas en estos textos previos del 10 y del 17 a los que me he referido. En concreto, Ortega piensa que la universidad no es una institución abstracta, como dije al principio, que pueda trasladarse o insertarse en cualquier lugar. Es una institución que debe partir de la propia sociedad en la que está inserta y tener en cuenta esa sociedad. No puede ser ajena, no puede sustraerse a la realidad social en la cual se inserta, porque las sociedades son distintas y por eso las universidades tienen que ser distintas. Y en cualquier caso, la universidad, cree Ortega, no debe limitarse a producir profesionales. Creo que aquí hay una buena reflexión para nosotros, universitarios, sobre el tipo de universidad que estamos haciendo. Y realmente estamos organizando nuestros currículos y planes de estudio en función de lo que demanda el mundo empresarial, formando profesionales estabulados, especialistas en ciertos ámbitos profesionales, pero no universitarios. Se ve la diferencia, ¿no? Es decir, ¿estamos realmente en el mundo universitario creando universitarios, formando universitarios que tengan esta curiosidad por la ciencia, por la moral, por el arte, es decir, esta inquietud cultural? ¿O estamos formando profesionales, especialistas? No se olviden que en esta misma época, en 1930, Ortega publica La rebelión de las masas, que es un texto en el que Ortega define al individuo característico de la sociedad de masas, que es el hombre masa.
Y el hombre masa lo representa Ortega con varios arquetipos. Uno de ellos, el especialista. El científico especialista es un arquetipo, un ejemplo de hombre masa. ¿Quién es el especialista? Aquel que sabe mucho de un determinado campo de conocimiento, pero es un completo ignorante del mundo que le rodea, del resto de las disciplinas, del resto de la cultura. Nosotros, en la universidad del siglo XXI, probablemente hemos incurrido en este error. Formamos excelentes profesionales en un determinado campo de conocimiento, pero ¿estamos formando humanistas en el sentido amplio de la palabra humanista? ¿Estamos formando personas cultas en el sentido amplio de la cultura? De hecho, y con esta frase termino, Ortega define de esta forma la misión de la universidad. Dice Ortega, es ineludible crear de nuevo en la universidad la enseñanza de la cultura o el sistema de las ideas vivas que el tiempo posee. Esta es la tarea universitaria radical. Esto tiene que ser, antes y más que ninguna otra cosa, la universidad. La ineludible tarea de la enseñanza de la cultura. Eso es lo que deberíamos hacer en la universidad, la enseñanza de la cultura o el sistema de las ideas vivas que el tiempo posee. Nada más, muchas gracias.